2.3. La educación que tenemos y la que merecemos podemos decir, parafraseando a Bertrand Russell, que las personas nacemos ignorantes de ciertas cosas, pero no estúpidas, y que la educación es lo que nos idiotiza. El matiz que añadimos, ese, de ciertas cosas, importa porque apunta a la dote de talentos e inclinaciones que cada uno trae a este mundo antes de que la educación intervenga. Esa dote nos predispone para asimilar con más facilidad determinados conceptos y destrezas y para que esos mismos campos se vean enriquecidos con nuestras aportaciones. Para desgracia nuestra, el panorama es bien distinto. La función de la educación debe ser engrandecer a la persona e inducir que sus capacidades afloren, pero esto dista mucho de ser así en la realidad. La escuela no se pregunta si un alumno despunta en esto o en aquello ni qué necesita conocer o qué le motiva. Se pregunta más bien por métodos que le permitan domesticar ese capital y ponerlo al servicio del sistema, y con ese fin, desplegará su arsenal estratégico tratando por todos los medios de que la criatura lo perpetúe. Tildará de inadaptado al alumno díscolo o inquieto, y ejercerá una mayor presión sobre él hasta que se vea incapaz de someterlo, en cuyo caso terminará dándolo por imposible y dicho alumno pasará a engrosar las filas del fracaso escolar. Un severo mecanismo de instrucciones formado por conceptos, memorizaciones, controles y exámenes al frente de autoridades se encuentra en perfecta marcha para mayor gloria del orden social. Durante sus largos años de aprendizaje, el alumnado no es conducido con estímulos que fomenten su creatividad, y ésta acaba viéndose reducida a mera anécdota. En nuestro mundo global, donde es posible rastrear cualquier dato o información en cuestión de segundos, llama la atención que se siga insistiendo en el siguiente patrón escolar: una serie de sujetos se las arreglan para ir introduciendo conceptos en las cabezas de otra serie de sujetos que no demuestran el menor interés por ellos. Queda fuera ayudarles a relacionar datos, buscar información fidedigna, cuestionar patrones caducos y sacar conclusiones que no estén social y económicamente contaminadas. No obstante, como brote de esperanza que despunta en tierra seca y agrietada, hay que mencionar la pedagogía impartida con los métodos Montessori o Waldorf. Lejos de angustiar a los estudiantes con medidas coercitivas, controles, exámenes, pruebas puntuables, estos métodos les enseñan a incorporar conocimientos a través de vivencias específicas, experimentación y quehacer creativo. Su enfoque persigue que chicos y chicas se preparen de manera práctica para un mundo que demanda cuidados paliativos urgentes y cauces imaginativos que consigan dar respuesta a los problemas de siempre. Iniciativas así provienen de personas con una alta sensibilidad social. Por ejemplo, Rudolf Steiner, fundador de la pedagogía Waldorf, dio clase a un niño aquejado de hidrocefalia al que los médicos habían considerado no apto para ser educado. A pesar del diagnóstico en contra, Steiner logró, tras 2 años de metodología aplicada, que el muchacho pudiera ingresar en una escuela normal y en la clase que le correspondía por edad y nivel educativo. Terminó la escuela secundaria y culminó su trayectoria académica con una licenciatura en medicina. María Montessori, coetánea de Steiner, tampoco se desalentó. Trabajó con niños en riesgo de exclusión, deficientes, a los que acompañó en su aprendizaje aplicando un sencillo procedimiento: observación y escucha. Aunque las metodologías de una y otro presentan diferencias entre sí, aun compartiendo las críticas recibidas desde sectores más conservadores, ambos pedagogos se centraron en el respeto a los niños y lo plasmaron en la práctica diaria del aula, donde cada alumno podía decidir qué actividad realizar en cada momento y, de esa manera, ejercitar sus habilidades. Ante la objeción que podría plantearse relativa a los límites, es decir, vinculada a ese exceso de libertad, la respuesta es que los pequeños aprendían autodisciplina, un valor que subyace a la responsabilidad tal como la entendemos y defendemos aquí. La mencionada metodología sigue estando vigente y hay estudiantes afortunados que todavía siguen beneficiándose de ella. Una historia real: Eduardo era un alumno brillante, buen comunicador y hábil en cuanto a dar con soluciones rápidas para cualquier problema planteado en clase, atento con sus compañeros y con resultados curriculares sobresalientes. Además, no eran pocas las veces que enmendaba al profesor de turno. Los profesores le cargaban de tareas adicionales para que no se aburriera, pero la forma en que le trataban empezó a parecerle discriminatoria a medida que fue haciéndose mayor. Cuando le llegó la hora de ingresar en el instituto, decidió hacer ventaja de su ventaja y seleccionó a los chicos más conflictivos de la clase para erigirse en su líder. Tenía madera. El aula quedó dividida entre quienes le temían y trataban de evitarle y quienes le admiraban y seguían. Su melena lacia y desenfadada y su cara de niño bueno volvía locas a las chicas. Los ingredientes de una fórmula que terminaría por hacerle poderoso habían sido reunidos.
Poco a poco, se fue entrenando con pequeños hurtos que lo envalentonaron y allanaron el camino para robos de mayor calibre en una búsqueda incesante de dinero fácil. Le siguieron los trapicheos con drogas, las palizas a quienes no cumplían sus órdenes y el abandono de los estudios. Comenzó a salir con una muchacha tan inteligente y osada como él mismo podía serlo. Les faltó tiempo para estar en boca de todo el mundo por sus maneras provocativas y sus exhibiciones descaradas. A los pocos meses, una amiga les acusó de violación en grupo, denuncia a la que se sumaron otras causas pendientes y que supusieron condenas de prisión para ambos por 5 años. Algunos meses después, la novia dio a luz y comenzó la crianza de su hijo entre rejas. Obviamente, no es el destino que un padre querría para su hijo superdotado. La educación sigue siendo una tarea pendiente desde el punto de vista social saludable, ya que pretender una igualdad uniformada y no considerar las necesidades particulares arrojará siempre resultados injustos. En realidad, el ojo del profesor avispado y bien entrenado debe ser capaz de discernir qué necesidades tiene cada alumno, qué dice y hasta qué oculta, y dar respuestas adecuadas. 2.4. Entender el panorama. La sociedad o el mundo no son entes que están ahí fuera separados de nosotros. Sí, como venimos diciendo, las instrucciones para vivir y comportarnos como seres humanos se nos transmiten de forma genética, podemos deducir fácilmente que hay mucho mundo en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Del mismo modo, una gran parte de la sociedad posee sus costumbres, creencias y normas fáciles de observar en la forma de desenvolvernos. Una suma de mundo y sociedad rige la vida colectiva con todas las garantías porque ha penetrado antes en la vida individual, su depósito más valioso, su seguro y el lugar en que su fortaleza radica. Podemos pensar que tenemos ideas propias, capacidad de decidir e independencia de criterio, que actuamos de forma libre y consciente. Podemos creer todo eso y seguirán siendo convicciones inducidas por la fuerza de la historia y la tradición. Además, seguros de que las cosas son así, de que yo soy así, y de que nada se puede hacer, añadimos nuevas dificultades que nos impiden intervenir en esos aspectos que nos lastran o que nos gustaría cambiar. El caso es que vivimos entre conflictos internos, demandas opuestas que piden ser atendidas. No somos entes satisfechos, en armonía y sin aspiraciones, sino todo lo contrario, y vamos respondiendo como podemos a esas voces que claman por ser escuchadas, empleando los cauces y las posibilidades que el ambiente nos ofrece y, que duda cabe, limitados por ellos. Hay que reconocer que muchos de los valores que tenemos inculcados son útiles y necesarios, responden a la necesidad de vivir con los demás y de contribuir al bienestar colectivo, y admitimos que nuestros instintos deben someterse a control y no dejarse al arbitrio de caprichos personales desde esa comprensión. El problema es que, para ello, solo se nos señala una vía o dos, una o dos posibilidades. Tienes que hacerlo así y estas son las herramientas, no hay otras. Nos debatimos entre la necesidad de ser reconocidos por la sociedad y de sabernos útiles a ella, y tenemos un anhelo de conocimiento de nosotros mismos y de felicidad que no nos proporciona. Mientras el sistema atiende y protege su propia salud, se olvida de la nuestra. Únicamente nos necesita en nuestra vertiente social, estudiosos, disciplinados, obedientes, normativistas, integrados, útiles. Recordemos de nuevo que, cuando decimos sociedad o sistema, nos referimos a la familia, las escuelas, el entorno en el que somos socializados y en que nos desenvolvemos. Hemos mencionado en el capítulo anterior el conjunto de necesidades que un ser humano tiene para poder alcanzar una vida plena, rueda de la vida desarrollo de capacidades, de su vida afectiva e intelectual, del tiempo destinado al ocio, de la calidad de la relación que mantiene consigo mismo y con los demás, y de una economía que financie todas esas áreas y esté en consonancia con sus facultades. No pocas insatisfacciones y conflictos se producen sin ese equilibrio, y terminamos viviendo en sociedad con una contradicción de base. Por un lado, agradecemos su protección y valores que favorecen la vida en común, pero, por otro, coarta nuestra espontaneidad e impulso de ser libres. Desconocemos a qué puerta llamar, cómo encontrar la salida mientras seguimos involucrados en la vida diaria, y el caso es que no tenemos otra plataforma ni otro lugar en el que expresar nuestros anhelos y necesidades que no sea la misma vida diaria. En el meollo de nuestras circunstancias es donde debemos entrenarnos y ejercitar nuevos modos de ser y estar empezando por aplicar nuestra inteligencia de forma que no nos reste posibilidades a nosotros mismos. Nuestra inteligencia es un arma poderosa que debería trabajar a favor de nosotros. Sin embargo, se encuentra con el miedo que tenemos a vivir y se detiene. Nos detiene. Cada conflicto, cada dificultad representa algo que quiere salir, expresarse y desarrollarse,
pero no dejamos que lo haga porque existe otra fuerza que opera en sentido contrario, la cual teme que nos volvamos distintos de como somos y de que no nos reconozcamos. Esto, que no es cierto, tiene que ver con un sentido estático y arraigado de la propia identidad y con la creencia errónea de que vamos a convertirnos en alguien ajeno e irreconocible de la noche a la mañana. No es así. Cada uno de nosotros, en la medida en que descubre una posibilidad nueva, se ajusta, la incorpora y la adapta de forma progresiva. Soy yo quien creo mi propia vida, yo quien le añade su dinamismo. En tal caso, también soy yo quien dice no. La travesía comienza cuando concretamos cómo y cuánto tira de nosotros algo que queremos intensamente, cuando identificamos la fuerza de nuestras razones, de nuestros ¿para qué es?, de aquello que es tan magnífico que renunciar a alcanzarlo sería como amputarnos algo muy íntimo. Sin embargo, tenemos que obligarnos. Es como ir al gimnasio, no podemos decir que hemos formado ese hábito en tanto no hayamos asistido al mismo diariamente durante un par de meses. Ciertamente, nos asaltarán resistencias y sentimientos de impotencia e incapacidad, la autoimagen que hemos creado como si fuera un santo de arcilla, modelada con nuestras propias manos y que nos negamos a modificar, nos limita. No es fácil. De hecho, hay quienes renuncian a toda posibilidad de cambio porque creencias tan profundas como inconscientes de que las cosas son como son, hasta el extremo de boicotear toda tentativa de cambio, actúan sobre ellos. Tales pensamientos se parecen al gusano que cree que todo termina cuando deja de tener espacio en su fase de crisálida, aunque eso que sale del capullo ni siquiera es un gusano, sino una increíble mariposa. Un tipo de química producto de una determinada manera de pensar y de sentir que requiere ser modificada mediante pequeños gestos y una decidida perseverancia corre por nuestras venas. Acostumbrados a reaccionar de manera airada ante cualquier mínima provocación, por ejemplo, un determinado patrón cronificado a fuerza de tiempo y repeticiones se ve activado. En el caso de la persona que vence su resistencia y se atreve, su determinación es la única fuerza que marca los límites. Es una fuerza de voluntad que se enfrenta a las barreras gracias a un insobornable deseo de cumplir con el objetivo marcado.